Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. En esta ocasión, la fichita de Vicente Fox. Yo soy Teófilo Huerta y les saludo con mucho gusto. Ya saben, no soy un historiador, pero sí un apasionado de la historia. Así que en breves segundos estaba yo revisando que estuviera corriendo bien la grabación. Bueno, el Facebook en vivo y ahora, pues también para todos aquellos que lo ven grabado, pues igualmente. Bienvenidos todos ustedes. En esta ocasión un poco nocturno el asunto, pero vamos de inmediato con la fichita de Vicente Fox como presidente. Y procedo a abrir la respectiva fichita en Word. Me anda fallando aquí un poquito la computadora, ustedes perdonarán. Hace rato se fue un poco la luz por aquí, entonces pues quizá haya afectado aquí ciertas circunstancias. Ahorita estaba yo revisando que estuviera todo corriendo, la cámara no estaba funcionando y ahora el Word no quería abrir. Pero aquí voy. Vicente Fox gobernó del 2000 al 2006. Su nombre completo, Vicente Fox Quesada. Nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1942. Sus padres, José Luis Fox Pont y Mercedes Quesada Elxaide. Su mamá era definitivamente española y por lo tanto ya había cambiado, me parece, el artículo 82 de la Constitución mexicana y por lo tanto, por primera vez después de la Constitución, porque obviamente hay que tomar en cuenta que los primeros presidentes no fueron nacidos en México, país de México todavía se estaba creando con el primer presidente y por lo tanto él había nacido en la Nueva España y todos los demás, muchos habían nacido en la Nueva España. Así que hasta que empezaron a nacer después de 1821 se pueden considerar mexicanos a los presidentes y Vicente Fox no es que no fuera mexicano, pero se había puesto la traba de que tenía que ser además hijo de los dos papás mexicanos. Ya aquí cambió por fin y ya se vale. No se ha vuelto a aprovechar esa circunstancia, los demás han sido prácticamente nacidos también de papás mexicanos, hasta la actual Claudia Sheinbaum. Los abuelos sí, pues vienen de otros lados, pero los padres han sido mexicanos. El único caso de una madre española ha sido Vicente Fox. Curiosa. Y se lo acomodaron, sabiendo el propio PRI que podía darse la alternancia, ya la habían negociado, cosas así. Cambiaron casualmente la constitución y Vicente Fox pudo ser candidato. Si no, hubiera tenido que ser otro candidato de parte del PAN. Bueno, entonces sus papás fueron esos, José Luis Fox Pont y Mercedes Quesada El Zaire. Y por ahí leí también que el mentado Fox ya fue un cambio porque el papá provenía de una descendencia alemana. Y entonces tenía una variante ahí en el Fox. Entonces se adecuó después a lo norteamericano y de ahí llegó el Fox finalmente a don Vicente. Sus hermanos Javier, José Luis, Cristóbal, Juan Pablo, Mercedes, Marta y Susana Fox Quesada. Hasta eso bastante discreto los hermanos, no se oyó durante su gestión, al menos así con gran ruido, ¿no? Y después también de la presidencia de Fox, no se ha sabido mucho de todos esos hermanos, ¿eh? Javier, José Luis, Cristóbal, Juan Pablo, Mercedes, Marta y Susana Fox Quesada. Quizá algunos ya habían o ya a lo mejor ya no viven, pero no hay mucha referencia de los hermanos Fox Quesada. El perfil de don Vicente, sencillo, coloquial, carismático, bronco, bravo, astuto, trabajador, incansable, apuesto, gallardo, sincero, franco, rollero, entrón, temperamental, alto, arisco, testarudo, berrinchudo, tierno, católico, inconsistente, terco, intransigente, impreciso, pragmático, impredecible, entusiasta,
dicharachero, inestable, inculto e incansable. Así es la personalidad de Vicente Fox. Saludos a Samantha Jiménez, que anda a esta hora. Muchos saludos. Bueno, sé que hay muchos que son bastante nocturnos, entonces viene bien de todos modos la horita. El que ya no aguanta mucho la cuestión de la desvelada es un servidor. Pero bueno, los inspiradores de Vicente Fox, Manuel Gómez Morín, el creador precisamente del Partido Acción Nacional, y Manuel J. Cloutier, luchador precisamente dentro del partido, ex candidato a la presidencia, que estuvo combativo también en la elección de 1988, en tercer lugar, quizá también en segundo lugar, ¿no? No sé cómo haya quedado realmente esa elección del 88, pero bueno. Creencia, obviamente el catolicismo, una de las cosas absurdas a pesar del estado laico en que estamos, es que él sí fue totalmente, ni siquiera nada más de mencionar soy tal cosa, sino que en su mera toma de posesión, Vicente Fox, no en la Cámara de Diputados, pero después en el acto que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, los hijos le entregaron un crucifijo gigantesco, entonces haciendo toda una faramaya ahí de su catolicismo que, pues para un presidente apenas ascendido, pues aquellos que lo votaron, que lo seguían, etcétera, pues a lo mejor no pusieron mucho reparo, pero para todos los defensores del laicismo en nuestro estado, es una cuestión bastante exagerada, ¿no? Una cuestión a veces es la parte ancestral de acá, de nuestros pueblos, que hacen ritos, pero que no están ligados totalmente con una religión, por un lado quizá antigua, cosas así, pero no lo llevan al grado de lo que significa ahora la cuestión de la religión occidental, catolicismo, eh, pues como que no se vio muy bien por parte de Vicente Fox. Y yo, aquí para ser objetivo, yo debo confesar que soy católico, quizá un tanto ecuménico, y más allá de lo ecuménico, pensar en todas las religiones en una confluencia sola, ¿no? Lo digo para que no se malentienda de que estoy criticando esta cuestión católica de Fox, lo que critico es que no le corresponde en un estado laico andar haciendo una situación de tanta algarabía con respecto a la religión, ¿no? Actualmente López Obrador ha hablado mucho del cristianismo, de Jesús, de que lo toma como un personaje histórico importante, pero hace, subraya, ¿no? Histórico, importante la figura como hombre. La parte cristiana a veces saca la cuestión pues, de los valores, de la bonomía, de algunos factores, pero no está santiguándose casi, casi frente a la gente, ¿no? Simplemente lo ha mencionado eh, tangencialmente, digamos. Pero Vicente Fox realmente lo hizo de una manera subrayada y más el mero día de la toma de posesión en el Auditorio Nacional con sus hijos, entregándole el gigantesco crucifijo, pues no, como que no cabía, la verdad. Bueno, aficiones, la equitación, la natación, el fútbol, la cacería y los toros. Sus estudios en el Colegio La Salle, Instituto Lux de León, Secundaria La Salle. Vean aquí ya una cuestión un poco más, como se dice ahora, fifí. No fueron escuelas públicas, no fue universidad pública, todo fue privado. Digo, no es algo negativo tampoco, pero se ve un poco la tendencia del, del elegido en este caso, ¿no? Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, en 1999 se recibió, o sea, un año antes de tomar posesión se recibió. Había acabado la universidad mucho antes, pero
Su título lo obtuvo un año antes de entrar al poder. Diplomado en alta gerencia en la Universidad de Harvard en Estados Unidos de Norteamérica. Seguramente ese diplomado lo tomó antes de recibirse en la Universidad Iberoamericana, que los estudios de la Iberoamericana hayan sido antes, después el diplomado en la Universidad de Harvard y después el título de Administración de Empresas. Cabe subrayar que no fue maestría ni doctorado ahí en Harvard, un diplomado, lo cual también tiene su validez, pero el diplomado incluso pues no supera ni siquiera la licenciatura, ¿no? Profesión, empresario y político. Oficios y cargos previos. Aquí hay que también hacer la acotación, lo que tanto se ha subrayado. Tuvimos como mención, a, habría que regresar también a otros presidenciables como el propio Madero, que de alguna manera fue un empresario porque venía de la parte de la agricultura, pero sí muy en el terreno antiguo, ¿no? De los inicios de la revolución, acotado a su terreno en el que tenía su hacienda, se especializó después, incluso con estudios en el extranjero. Entonces, Madero es uno de los primeros. Obregón me parece que también, porque también tuvo hacienda, de alguna manera también tenía esa situación y esa tendencia, y además tuvo ese don empresarial. Y luego ya más moderno, empresario moderno, Abelardo L. Rodríguez, ahí sí casi el primero ya más aterrizado, pero ya van tres de todos modos. Luego Miguel Alemán, haciendo un cuarto, y llegamos a Vicente Fox como un quinto, ¿no? Y hasta el momento, así, con esa característica de formación, han sido los 5 empresarios presidentes a cierto punto, y el tercero visto en una situación moderna. Bueno, oficios y cargos previos, precisamente administrador de congelados Don José en 1969, director de botas Fox, distribuidor de ruta de Coca-Cola en 54, supervisor de distrito de Coca-Cola, gerente regional de Coca-Cola, gerente de operaciones de Coca-Cola hacia 1970, director de mercadotecnia de Coca-Cola 1971 y presidente de la Coca-Cola México y Centroamérica de 74 a 79, lo cual le da un plus de cómo escaló posiciones, cómo fue un luchador dentro de la cuestión de que llegó a Coca-Cola y escaló y fue ascendiendo. Eso es meritorio. Director general de Planeación Estratégica del Grupo Fox, presidente de Benexport, secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, diputado federal por León en 1988 a 91, secretario del ramo agropecuario en Gabinete Alternativo al Gobierno Federal, 1988-1994. ¿Esto por qué? Porque al igual que luego lo hizo López Obrador, ya lo había hecho Cloutier. Manuel Cloutier hizo un gabinete alternativo al de Carlos Salinas de Gortari. Ahí fue una lucha muy curiosa, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas parecía haber sido el ganador en esas elecciones. Aún así, Manuel Cloutier también se opuso mucho a cómo fue el triunfo de Carlos Salinas y se le ocurrió hacer un gabinete alternativo, alterno al gobierno. Realmente no tuvo un gran funcionamiento exagerado o no se dieron muchos reflectores, pero curiosamente duró todo el tiempo estuvo allí ese gabinete alterno para cada quien en su posición hacer críticas sobre los diferentes sectores del gobierno, ¿no? Y ahí fue nombrado Fox como un secretario de Agricultura, ¿no? Secretario del ramo agropecuario en el gabinete alternativo al gobierno federal en 88-94. Bueno, miembro del Grupo San Ángel en 1995, era un grupo también de muchos intelectuales que dieron una propuesta política alternativa de cómo se veían las cosas precisamente después de las elecciones de 88.
y que a la larga pues fue también fundamento de la creación que derivó en la autonomía del IFE en ese momento, ¿no? De ahí salió Miguel Ángel Granados Chapa también para formar parte del IFE y toda esta cuestión. Bueno, gobernador de Guanajuato de 1995 a 2000. Logros previos: fundación de la Casa Cuna Amigo Daniel, promotor de Patronato Educativo Loyola, aliento de la inversión extranjera y consolidación de las empresas pequeñas, promoción de artículos de Guanajuato en el extranjero, sistema de otorgamiento de microcréditos, becas educativas, todo esto previamente. El padrino político pues vino siendo Manuel Cloutier, la militancia partidista, obviamente del Partido Acción Nacional, y entonces tenemos que en su campaña, pues arrasó en su propio partido, no tuvo grandes contendientes, nadie pintaba realmente, nadie estuvo como competidor, él se llevó a todos de calle, digamos, y se posicionó y quedó como candidato por el PAN. Enfrente, en el PRI, pues estuvieron varios. Descartado Esteban Moctezuma, que había estado en gobernación, que había sonado un poco, pero al abandonar la Secretaría de Gobernación, pues quedó desechado. Y vean, Esteban Moctezuma ahora apareció en el gabinete de López Obrador como secretario de Educación y después se fue a la actual comisión de embajador de México en Estados Unidos, ¿no? Pero fue en su momento un aspirante a la presidencia por ahí del año 2000. También Humberto Roque Villanueva, el diputado, Manuel Bartlett Díaz, nuevamente, ya como exgobernador de Puebla, pero por ahí eh, pintó incluso dentro de ahí se copió el modelo del propio PAN, de una cuestión este, de, de selección interna. Incluso aquí creo que estuvo un poco abierta a la población, no sé si esta o la siguiente, en la siguiente ocasión, pero sí hubo cierta apertura, eh, más allá de los propios militantes priistas. Lo tendría que revisar, porque ahorita no lo tengo muy claro. Yo tengo apuntado aquí que fue elección interna entre simpatizantes del PRI, pero eso de interna entre simpatizantes es que hubo un poquito más de apertura. Creo que en una siguiente sí se abrió más al público del propio PRI, ¿no? Lo que fue una novedad en ese entonces. Estuvo también en la lucha Roberto Madrazo, que en este caso no logró la candidatura, lo lograría después por parte del PRI, la candidatura nada más, no la presidencia obviamente, pero 2 veces estuvo por ahí Roberto Madrazo tocando la puerta. De ahí se entenderá también la cuestión de cierto rencor, cierto enojo que trae por ahí este político, Roberto Madrazo, de no haber alcanzado en 2 ocasiones ni la candidatura, bueno, en una ocasión sí alcanzó la candidatura del PRI, en otra no, pero 2 veces haber aspirado a la presidencia de la República y no haberla alcanzado. Y obviamente Francisco Labastida, que sí quedó como candidato del PRI, también había sido ya un secretario de gobernación, en este caso hubo dos, ¿no? Esteban Moctezuma como aspirante, luego llegó Francisco Labastida y los dos provenían de gobernación. Bueno, acá lo curioso está que en esa elección interna Francisco Labastida la ganó por 58%, Roberto Madrazo quedó en segundo lugar con 30%, Manuel Bartlett, el actual director de la Comisión de Electricidad, con 6%, y Humberto Roque Villanueva apenas con 4%. Francisco Labastida se convertiría en competidor por el PRI. Por el PRD quedó descartado Porfirio Muñoz Ledo, en cuanto al PRD, y quedó nuevamente Cuauhtémoc Cárdenas como contendiente. Por Democracia Social, Gilberto Rincón Gallardo, y por el Partido del Centro Democrático, el expriista Manuel Camacho Solís, que anteriormente había hecho la rincha también por no ser candidato del PRI en tiempos de Colosio, y luego otra vez
pudo haber tenido oportunidad y obviamente la balanza no se inclinó hacia él, sino hacia Zedillo. Así que Camacho Solís después fundó el Partido del Centro Democrático. Los lemas de la campaña: por el México que todos merecemos, ya cada vez somos más, ya el cambio que te conviene y ya ganamos. Claro que también habría que sumar el hoy, 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 que resultó de una posición también muy terca, como hablaba del perfil de personalidad de Vicente Fox hace rato, una posición muy terca de Fox para que hubiera un segundo debate. Me parece que ya había habido un primer debate, se estaba buscando un segundo debate y en un encuentro que hubo con los candidatos, los principales candidatos, PRI, PAN y PRD, que ahí se prestó mucho esa situación de que de todos modos, más allá de los debates, de todos modos había otro tipo de encuentros. No recuerdo ahorita con quién fue el encuentro, pero estuvieron los tres candidatos, lo cual habla bien, ¿no? Ya no se ha dado eso. Ahora cada quien va al Vaticano por su cuenta, cada quien con los del Centro Episcopal Mexicano, con los empresarios, etcétera, pero cada quien por su cuenta y no los candidatos juntos, que ese encuentro fue con ellos así. Y al terminar ese encuentro, de repente dijeron: el segundo debate, ¿cuándo se va a hacer? Y empezaron ahí a debatir, y las cámaras lo siguieron, este, a debatir cuándo podía ser el segundo debate, y Fox se puso de necio de que lo quería ese mismo día, ¿no? Dijo: hoy, 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 y decían Cuauhtémoc, Cárdenas y la Bastida: no, mira, pues vamos a poner fechas, ¿no? Hoy, hoy, hoy. Claro, no se celebró el mismo día, no se impuso el berrinche de Fox, pero sí se impuso su frase que quedó como, pues como ícono, ¿no? O sea, que sea hoy, que de una vez, sin tanta preparación, sin tanta faramalla de la cuestión del debate, hagámoslo hoy. Y ese hoy, 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 pues le funcionó técnicamente, mercadológicamente, le funcionó totalmente a Vicente Fox. Corriente política, pues siguió la misma del neoliberalismo, y también se podría entender una especie de populismo de derecha, ¿no? También porque era popular y con sus cosas, sus dichos muy, muy especiales que tenía, sus ocurrencias, pues también era bastante populista en ese sentido. El ideario político: economía con rostro humano y sin corrupción, y revolución de la esperanza. Vean, aquí también se manejó el término de la esperanza. Eh, y esta cuestión de economía con rostro humano. Ahora hablamos de humanismo, ¿no? Pero también acá hablaba mucho de economía con rostro humano. Bueno, en su equipo de campaña estuvieron José González Morfín, Rodolfo Elizondo, Pedro Cerizola, Ramón Corral, Herbert Taylor, Germán Martínez. Germán Martínez, que han dado también de un partido a otro y regresándose nuevamente al PAN, y diputado, senador y toda la cuestión. Estuvo a principios del sexenio de López Obrador en el IMSS. Bueno, Marta Sagún, obviamente, la que terminará siendo primero su vocera y luego su esposa, su nueva esposa. Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón. Francisco Ortiz, Eduardo Sojo, Jordi Herrera, Elías Villegas, Fausto Alzati, que lo nombró en la Secretaría de Educación y no tenía título, y él se llamaba licenciado, y entonces hubo un escándalo y tuvo que renunciar. Ernesto Rufo Appel, Santiago Cris Miranda, José Luis Salas Cacho, Alfonso Aguilar Sincer, Jorge G. Castañeda, Porfirio Muñoz Ledo y Sari Bermúdez. Aquí lo curioso está, por ejemplo, Santiago Cris Miranda, que estuvo en su equipo, que todavía anda mucho ahí en la política y ha querido también ha sido aspirante pues a la presidencia de la República, y tampoco, o sea, igual que Roberto Madrazo, no ha logrado, e igual que Marcelo Ebrard, son figuras muy emblemáticas que de repente nada, tocan la puerta y nada, y nada, y nada. Y en otras condiciones podría haber llegado a la presidencia. Jorge G. Castañeda, pues ya saben ustedes, el comentarista, que bueno, también llegó a ser secretario de Estado, pero
pero que han dado mucho ahí de comentarista en Foro TV, que lo acaban de cortar de su equipo de comentaristas, al menos durante esta etapa nueva que estamos viviendo. Los comicios por fin se llevaban a cabo y entonces allí tenemos que hubo casi un poco menos de 1 millón de votos nulos. De los votos para no registrados fueron muy pocos, 32,000, no alcanzó ni siquiera porcentaje prácticamente. Tampoco alcanzó porcentaje prácticamente don Porfirio Muñoz Ledo, que no habiendo logrado la candidatura del PRD y luego siendo llamado y encantado por Vicente Fox, bueno, un poquito antes de que fuera encantado por Vicente Fox, dijo, de todos me lanzo, ¿no? Y ahora competía contra su propio par y casi carnal Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Al que había apoyado tremendamente cuando se salieron del PRI y fueron a parar en esa elección de 88 con el Frente Democrático Nacional, juntitos, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, pues ahora terminó él diciendo, pues ahora yo voy por mi cuenta. Y el PAR, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que también había apoyado antes a Cuauhtémoc Cárdenas, apoyó a Porfirio Muñoz Ledo. Pero curiosamente apareció en la boleta, se le dieron votos, pero él, sin tanto oficialismo, decir me salgo totalmente de la candidatura, ya no voy, simplemente avisó que él se sumaba al final, muy al final, se sumaba a Vicente Fox, a todo lo que estaba haciendo y apoyaba a esta alternancia que se podía dar. Y por lo tanto, pues tampoco alcanzó apenas 0,4%, o sea, una ridiculez de votos. El otro que también alcanzó una ridiculez de votos, 0,6%, fue Manuel Camacho Solís, por el mentado Partido del Centro Democrático. Vean, dos antiguos priistas también, dos salidos de la decisión del PRI en diferentes momentos, pero Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho Solís. Bueno, don Gilberto Rincón Gallardo, por Democracia Social, que hizo un papel decoroso a favor en ese tiempo de, de muchos sectores no tomados en cuenta, no solamente de los discapacitados, que él era uno de ellos, sino también de otras formas de la sociedad en que merecía toda la cuestión de integración a la vida política y social, muy incluyente, pues, una política incluyente, la de Gilberto Rincón Gallardo, alcanzó, bueno, el 1,6%, también muy poquito, o sea, una serie de candidatos aquí que... Y los tres fuertes, Cuauhtémoc Cárdenas, por ya aquí empezaron las coaliciones modernas, la Alianza por México constituida por el PRD, el PT, el Partido Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista. ¿Sí? 4 partidos allí hicieron la Alianza por México, encabezados sobre todo por el PRD. Alcanzó el 16,6%, decoroso para Cárdenas, pero ya tristemente muy, muy lejano de lo que había buscado anteriormente, ¿no? Sobre todo en el 88 y luego en la siguiente también, pues ya aquí ya iba totalmente de salida. Francisco Labastida alcanzó el 36%, sí, bastante sólido todavía el PRI luchando, buscando y arrasando con cierta cantidad, pero de todos modos pues quedó atrás 6 puntos atrás de Vicente Fox, que fue por el PAN y por el Verde Ecologista, que el Verde Ecologista también va de un lado a otro según las conveniencias. Entonces acá Verde Ecologista y PAN, sobre todo, Vicente Fox llegó al 42,5%. Entonces fue un poco cercano el PRI ahí, pero de todos modos ganó lúcidamente y claramente por 6 puntos Vicente Fox, y fue histórico porque vino un cambio después de tanto tiempo que estuvo el PRI en el poder. Desde que había nacido el PRI,
en tiempos de Plutarco Elías Calles con otro nombre, pero desde el tiempos de 1929 llegábamos, fíjense, prácticamente 70 años de puro PRI en el poder. Llegamos al tiempo desde el año 2000, prácticamente a comienzos del siglo XXI, y Vicente Fox, por fin, el PAN, que era un partido no nuevecito, que también ya venía por ahí de finales de los 30, logra por fin hacerse del poder el PAN, y fue histórico, ¿no? Porque además, bueno, iba a haber un cambio de concepción, de gente, de gabinete, y se iban a quedar fuera muchos de los que estaban como herederos del PRI, y así sucedió. El presidente antecesor había sido Ernesto Zedillo, y entonces el periodo de Vicente Fox fue del 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006. Él ascendió al poder a los 58 años, ya un poco avanzada la madurez, y lo terminó a los 64. Su toma de posesión fue en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y luego tuvo un discurso, o sea, de ahí se fue a hacer más mitote en el Auditorio Nacional, donde las hijas por adopción, bueno, hijos en general, porque eran mujeres mujer y varones, le entregaron el crucifijo y el Cristo, pues, en el crucifijo gigantesco, así, de este tamaño, ¿no? A Vicente Fox en el Auditorio Nacional, ¿no? Digo, lo que se ve bien políticamente es la entrega de la banda presidencial, el himno, todo eso que son los símbolos patrios, ¿no? Pero una cuestión religiosa, pues ya ha quedado atrás, porque recuerden que los primeros presidentes, como en Estados Unidos, que ahí no ha avanzado, no es un estado laico Estados Unidos, finalmente, siempre está la cuestión de la religión. Ahí estuvo el relajo también de Trump yendo a, a la iglesia y todas esas circunstancias. Este, Acá en los tiempos antiguos, desde que nació la nación mexicana, pues Iturbide fue coronado como emperador en la catedral, y después los primeros presidentes como Santana y otros más eh, juraban prácticamente también ante las escrituras, mencionaban algo sobre las escrituras, ¿no? Igual que en Estados Unidos ante la Biblia. Y eso a la mejor hora con Juárez, pues fue desechado, fue cambiado totalmente, y ya fue ante la Constitución mexicana, ¿no? Entonces, esos símbolos patrios se ven bien porque no hay una tendencia de otra índole más que la parte civil que corresponde. Bueno, vamos a ver, ya vamos acercándonos hacia la parte de la valoración, pero un poquito antes también hablar del contexto, el entorno nacional. En ese tiempo murió José López Portillo, expresidente de México, murió en el 2004. Es también muy simbólico que a un presidente le toque la muerte de otro presidente. Cuando estaban ocurriendo, sobre todo los del PRI, pues había honores fastuosos por la muerte del expresidente. El presidente acudía al sepelio, pues, de su antecesor en el PRI. Pero aquí le agarró a un panista la muerte de José López Portillo, pues me parece que nada más pues dio el pésame y punto. Y José López Portillo pues corrió por su cuenta con la cuestión de no se hicieron grandes honores a López Portillo, ¿no? Para nada. Entorno mundial, revelaciones médicas sobre el genoma humano en 2001, terremotos en El Salvador también en el 2001, nuevo ataque de Estados Unidos y Gran Bretaña a Irak, mismo año. Conflicto Estados Unidos-China por avión espía en el mismo año. Problemas con epidemias de las vacas locas y la fiebre aftosa. Ataque terrorista a Estados Unidos en el 2001, la cuestión del ataque de las Torres Gemelas. Contraataque de Estados Unidos a Afganistán. Desarme del ERI en Irlanda, este ejército revolucionario insurgente en Irlanda del Norte, en 2001 también.
En 2002, nacimiento de Serbia y Montenegro en reemplazo de Yugoslavia. Guerra de Israel contra Palestina. También, 2002, todo esto, ¿no? Guerra de Israel contra Palestina. Fallido golpe en Venezuela. Fallido golpe en Venezuela. ¿De quién? Pues de Hugo Chávez, que ahí sí quiso hacer golpe. Después llegó democráticamente, pero bueno. Supuesto nacimiento del primer bebé clonado. Se habló, por ahí hubo ciertos rumores, cosas así, pero se consignó de que había nacido un primer bebé clonado, que no está aceptado que con los humanos haya eso, pero donde hubo el rumor, pues quién sabe qué nos encontremos. Lo más duro es que por ahí ya se haya gestado una clonación de alguien importante y después nos llegue, imagínense. Bueno, entrada en circulación del euro, mismo año. Mundial de Fútbol Corea-Japón. Luego ya en el 2003 la invasión de Estados Unidos contra Irak y destitución de Saddam Hussein. También la epidemia del SARS, que fue la neumonía atípica. Fue epidemia. No, no llegó a tanto, pero ahí estuvo, ¿no? Eso en el 2003. Tsunami en Indonesia, 2004. En el mismo año, creación de la red sociodigital Facebook. Facebook, gracias al cual ahora tenemos Facebook Live. Esto llegó en el 2004, tiempos de Vicente Fox. También los Juegos Olímpicos en Atenas y ya en 2006 el Mundial de Fútbol en Alemania. Homólogos notorios, Clinton y George Bush, Bush ya hijo, en Estados Unidos, o sea, el Junior, por ponerle aquí, para diferenciar. Jean Chrétien y Stephen Harper en Canadá. Vladimir Putin en Rusia, para variar, ya venía de antes. Jacques Chirac en Francia, Tony Blair en Reino Unido, José María Aznar en España, Jorge Sampaio en Portugal, Juan Pablo II seguía en el Vaticano, Benjamín Netanyahu y Ariel Shannon en Israel. Pero ven, estaba ahí ya el Netanyahu. Hosni Mubarak en Egipto, Saddam Hussein en Irak, Jiang Zemin en China, Fidel Castro en Cuba, seguía, obviamente. Miriam Moscoso en Panamá, de las primeras mujeres presidentas en Centroamérica, que nos han ganado a México. Las presidentas ha habido en Panamá, me parece que en Costa Rica ya también. Ya en Honduras está recientemente, pero pues ya nos ganaron previamente. Entonces Centroamérica se ha cargado además de mujeres, además de Sudamérica con Argentina, con Chile, desde antes, ¿no? Tardíamente llegó Norteamérica, ¿no? Nosotros próximamente y también próximamente seguramente Estados Unidos. Ricardo Lagos en Chile, Fernando de la Rúa, Dualde y Néstor Kirchner, le tocaron 3 presidentes de Argentina a Vicente Fox. Michelle Bachelet en Chile, pues aquí entonces fueron, lo que pasa es que lo separé aquí, pero tengo que hacer aquí una corrección. Le tocaron 2 de Chile, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Tabaré Vázquez en Uruguay, Hugo Chávez en Venezuela, a la mera hora llegó, después de todo el golpe, luego llegó formalmente. Fernando Enrique Cardoso y Lula da Silva en Brasil, desde ahí viene también Lula da Silva, aunque por periodos, y Enrique Bolaños en Nicaragua. Bueno, Vicente Fox sí tuvo varias giras también internacionales, por Estados Unidos con Encuentro Presidencial en 2001, después Encuentro Presidencial y con disidentes de La Habana, Cuba, siendo ahí cuestiones de mucha relación con los disidentes de Cuba en Miami en 2002, diálogo alargado del G8 en Evian, Francia en 2003, reunión Tuxtla 6 en Managua, Nicaragua,
Tuxtla por Tuxtla Gutiérrez, pero ese era el nombre, pero finalmente en ese año, en 2004, se celebró en Nicaragua este encuentro presidencial en Crawford, Texas, 2005, 12ª cumbre de la PEC en Santiago de Chile en 2005, encuentro trilateral en Crawford y Huaco, Estados Unidos, 2005, cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, 2005, y cuarta cumbre América Latina, Unión Europea, Caribe en Viena, Austria, en el 2006. Mucha actividad internacional. Como empresario, la mentalidad también de estar asistiendo a todo, a todo, todo. Hay cosas que sí se valen bastante o cosas muy oportunas, pero aquí había empezado a sonar la necesidad de ir a los encuentros en las cumbres económicas internacionales. Y pues sí, en todos los periodos neoliberales, desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, fue lo que se hizo. Y acá se criticó mucho que López Obrador ya no lo hiciera, pues porque precisamente su tendencia no era hacer tanta cuestión de amistad comercial y que se podía hacer muy bien desde el propio país, ¿no? Según cada quien, su visión política. Frases importantes. Si seguimos por este camino, mañana México será mejor que ayer. Desarrollo económico con rostro humano. Dichos o dislates, tuvo muchísimos, aquí solamente apunté muy poquitos. Lavadoras de 4 patas, en alusión a mujeres. Mujeres, digamos, de clase, pues, restringida, popular, de clase con pocos recursos, hablando de mujeres no estrictamente indígenas nada más, sino bueno, mujeres rurales, mujeres en condiciones de pobreza. De repente se le ocurrió decir, pues aquí tenemos, algo dijo, mencionó acerca de las lavadoras de 4 patas, ¿no? O sea, por las personas, por las mujeres. No creo que, o dijo de 2 patas, eso lo tengo que revisar, porque bueno, serían que de 4 además pues es más vulgar, ¿no? Pero algo así mencionó con respecto a las mujeres que lavan sin lavadoras eléctricas, ¿no? Entonces, algo horrible allí de Vicente Fox, brutal. Luego a Fidel Castro le dijo, de ahí te regresas, ¿no? Lo cual se entendió como comes y te vas, ¿no? Que realmente nunca dijo la frase comes y te vas. Sí mencionó que estaba invitado a una comida y que para que no metiera ruido Castro a Bush, ¿no? Le debía la pleitesía a Vicente Fox al presidente norteamericano, le dijo que pues después de la comida, de ahí se regresaba, ¿no? Entonces se interpretó como el comes y te vas, pero la frase fue de ahí te regresas, ¿no? Pero todo ese cúmulo del contexto, todo lo que le mencionó, toda esa llamada telefónica que tuvo con Fidel Castro, fue brutal, ¿no? Y luego también, frente a algo, una situación que si él no iba a intervenir, me parece que estaba relacionado con la toma precisamente de TV Azteca del Chiquihuita, o sea, de la zona del Canal 40, que era independiente en ese momento, el Canal 40 de televisión, la antena, y TV Azteca fue allí y se posicionó y tomó prácticamente las instalaciones del Canal 40. Y se hizo de ellas finalmente, pero fue una manera de un tipo de golpe, ¿no? Golpe privado, empresarial, pero bárbaro, ¿no? Precisamente en ese entonces Denise Merker y Ciro Gómez Leiva estaban enojadísimos, ellos estaban en Canal 40 de televisión y estaban brutalmente en contra de esa situación y tenían su noticiero en Canal 40 y de alguna manera desde ahí les dio mucho cobijo Joaquín López Dóriga, que todavía estaba en Televisa, y reportó mucho López Dóriga esa toma de Salinas Pliego con su TV Azteca. Y me parece que en algún momento, a propósito de eso, fue cuando le preguntaron a Vicente Fox si él no iba a intervenir, ¿no?
Entonces, como él dijo, pues eso es cuestión privada, eso es cuestión de los empresarios, llegó a decir, ¿y yo por qué? ¿No? ¿Y yo por qué? ¿Yo por qué? ¿No? Parece que sí fue ese momento. Bueno, logros de gestión de Vicente Fox, algunos, ley de derechos y cultura indígenas, que se quedó corta, pero de alguna manera pues le dio también bastante entrada, permitió que no tuvo trabas, no es que le permitiera o tuviera que dar el permiso, pero no tuvo trabas para el recorrido de toda la militancia del ejército zapatista encabezado por el subcomandante Marcos, llegaran a la Ciudad de México, al Congreso de la Unión para tomar la palabra y toda la cuestión. Bueno, ley de acceso a la información en 2002, liquidación de bonos Brady 2003, creación de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno, no existía como tal. El programa Puebla-Panamá, que miraba un poco hacia el sur, pero que tampoco tuvo mucho eco. Parecía que iba a hacer caso hacia el sur, pero no, lo ha hecho más López Obrador, un poco viendo más a Centroamérica, todo esto, pero, y tampoco hacia el super, porque faltó apoyo norteamericano, ¿no? Pero bueno. Legislación y regulación de la banca social, las llamadas cajas de ahorro, ¿no? Que se han traído un problema muchas veces. Programa Nacional de Vivienda, la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, fue una buena aportación de Fox para estudiar toda esta cuestión o para revivir el balance, la visión de la situación de la masacre de 68, de 71, toda la cuestión de la guerra sucia. Entonces creó una fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado. Fue esa fiscalía la que de alguna manera no exoneró a Echeverría, no lo exoneró, sí, mantuvo el expediente abierto y señalando totalmente a Luis Echeverría como responsable de, de las situaciones en aquellos tiempos. Bueno, una nueva política exterior que generó, es un logro de la gestión de acuerdo a la visión que tenía Vicente Fox en ese momento, la creación de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, la creación del Seguro Popular en Salud, él fue el que creó el Seguro Popular en Salud, venía del 2003, eh, expedición de la matrícula consular para mexicanos radicados en los Estados Unidos, México, país integrante del Consejo de Seguridad de la ONU, apoyo a la reforma para el voto desde el extranjero, becas a estudiantes de bajos recursos, lanzamiento de la red satelital e informática México. En los logros materiales, la hidroeléctrica El Cajón en Nayarit, la megabiblioteca José Vasconcelos en Buenavista, aunque con muchos problemas, sobre todo de goteras, ¿no? En el techo, una situación que la mantuvo cerrada en cuanto se inauguró, se cerró mucho tiempo, casi un año, pero sí es una megabiblioteca, ¿no? Bueno, programa social Oportunidades, después del de Solidaridad y varios nombrecitos que por ahí habían tenido, él llegó a cambiarle el nombre, Oportunidades. Bueno, creo que lo voy a pasar más a políticos, no sé por qué lo puse estrictamente en materiales. Digo, sí se materializa en muchas cosas porque son despensas y esas cosas, pero materiales es más de infraestructura. Entonces, aquí voy a hacer esa corrección. Bueno, aquí en calientito. Errores y hierros. Creo que ya me fue mucho tiempo, pero les prometo que ya vamos a acabar 10, 15 minutitos más. Conflicto por la oposición de pobladores de San Salvador Atenco a la expropiación de sus ejidos para la construcción del aeropuerto metropolitano. Así había nacido el nombre, aeropuerto metropolitano, allá por Texcoco, en el 2002. Entonces hubo una gran oposición de la gente de San Salvador Atenco y por esa expropiación que se quería de sus ejidos y se pusieron fuertes y sacaron los machetes y fue todo para atrás. Cancelación del proyecto precisamente del aeropuerto en Texcoco, caravana neozapatista en el 2001,
Un poco de problemática, porque pues, el ruido que hacía toda esta situación, pero dio la apertura a la vez de que se celebrara. Conflicto preelectoral en Yucatán, conflicto diplomático con Cuba. No voy a entrar en detalles porque me tardaría mucho, pero sigo ahí con la Embajada de México en Cuba. Conflicto de dotación de agua a los Estados Unidos, conflicto postelectoral en Tabasco, fugas de reos en penales de alta seguridad, gastos excesivos en menaje de residencia presidencial, una mentada, las toallas de los pinos mentadas que salieron carísimas, indefinición de apoyo a Estados Unidos, abandono de la doctrina de política exterior con referencia al respeto de la autodeterminación de los pueblos, lo cual se acaba de rescatar en este sexenio, trivialidades en gira extranjera, fracaso en una política migratoria, asesinato de Digna Ochoa, me parece su apellido, abogada defensora de derechos humanos, fracaso y desaparición de coordinaciones que eran unas supersecretarías. A la mera hora había creado las supersecretarías, o sea, había secretarías y luego creó para arriba, dice que supersecretarías, una cosa medio rara y la mayoría pues abortaron. Reforma fiscal rechazada, relación con el legislativo, no se llevaba muy bien tampoco con el poder legislativo Vicente Fox, distanciamiento con gobiernos latinoamericanos, ahí también, ¿no? Y ahora se habla de un escándalo de que también ya rompimos con Bolivia, rompimos con Perú, rompimos con Ecuador, rompimos ahora casi casi con Argentina, ¿no? Con Ecuador formalmente, ¿no? Con los otros nada más cierta enemistad, eh, pero también en este sexenio de Fox había tensas relaciones con gobiernos latinoamericanos, seguramente gobiernos de izquierda, entonces no se llevaba bien Vicente Fox. Aseguramiento del canal 40 de TV, pues fue una problemática y fue cuando él sacó la cuestión de ¿y yo por qué? ¿No? Me lavo las manos allí. Financiamiento ilegal de amigos de Fox, enfrentamiento del gobierno del DF por casos de corrupción, precisamente infructuoso proceso de desafuero contra el opositor Andrés Manuel López Obrador, cuando por una cuestión que ni siquiera le competía a nivel personal a López Obrador, había sido una cuestión del gobierno de Rosario Robles, de que no se había acatado una cuestión de un lugar que se iba a expropiar y que se tenía que respetar eso, y se estaba respetando nada más que un poco tardíamente, no se había tomado en cuenta ahí alguna situación del gobierno y tenía que dar como responsable la cara Andrés Manuel López Obrador, pero luego se fueron con la cuestión de desaforarlo para que cumple, para que lo castiguen, y entonces fue algo tremendo, ¿no? Y sí se logró el desafuero, pero a la mejor se arrepintió ya cuando la fiscalía iba contra López Obrador. Prácticamente Vicente Fox retiró la acusación y quedó libre López Obrador. Pero la traía duro porque precisamente no quería que llegara a ser candidato presidencial en la sucesión que venía. Tráfico de influencias de hijastros, los hermanos Briviesca, los hijitos de Marta Sagún. Se detonó ahí un claro tráfico de influencia. Ahí comprobado, de alguna manera ahí sí se comprobó, no como ahora que se habla de los hijos de López Obrador con la cuestión del Tren Maya y ahí, acá sí se comprobó. Intromisión por excesivas declaraciones en proceso electoral de 2006, intromisión por excesivas declaraciones en el proceso electoral de 2006, controvertidas elecciones presidenciales y conflicto postelectoral en 2006, indicios de construcción del muro de la vergüenza en la frontera con Estados Unidos, asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, muy fuerte. No es que él haya provocado ni nada por el estilo, pero le tocó en su sexenio y fue una gran problemática. La fundación de Vamos México y pretensiones presidenciales de la esposa Martita Sagún, algo increíble. Impugnación a la ley Televisa, favoritaria del duopolio televisivo.
Él avaló de alguna manera, él aplaudía la ley Televisa, que le iba a dar más fuerza precisamente al monopolio, y hubo una impugnación, y ahí, en esa impugnación, se echó para atrás, como había quedado, gracias a la Suprema Corte, se echó para atrás, y entonces se tuvo que reformar, y ya no quedó como ley Televisa, sino que hubo cambios con esa ley en su momento que existía de telecomunicaciones, precisamente una ley que venía a transformar desde ese momento la cuestión de la antigua Ley Federal de Radio y Televisión. Fracaso operativo del México seguro. Se hablaba mucho de un México seguro, y fracasó todo ese operativo. O sea, desde allí, una búsqueda de cómo encontrar mayor seguridad en el país, porque ya empezaba a ser desastre de seguridad desde Concedillo, y fracasó el operativo aumentado México Seguro. Documentos sobresalientes: la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, el Plan Puebla-Panamá, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La población andaba en los 98 millones en el año 2000. Los indicadores económicos: crecimiento de 1.9% promedio anual, casi el 2% de promedio anual de crecimiento. La tasa de pobreza del 43.7% en 2000 al 35.6% en 2006. Bajó un poquito la tasa de pobreza en su sexenio. Inflación del 4.7% promedio anual, y al cierre del 3.5%. Se puede decir que hubo factores positivos aquí. Un crecimiento casi del 2% anual, y una inflación 3.5% al cierre. Reservas internacionales de 73,000 millones de dólares. La deuda externa era de 117,506 millones de dólares. Bueno, vamos a adversarios ideológicos: Diego Fernández de Ceballos, de su propio grupo, pero era un adversario ideológico, y Andrés Manuel López Obrador, obviamente. Resentidos políticos: Roberto Madrazo Pintado, del partido contrario, del PRI. Motes sarcásticos: Chachalaca, puesto por López Obrador, y Cachorro del Imperio, puesto por un presidente extranjero, por Hugo Chávez. Cachorro del Imperio, le dijeron a Vicente Fox. Líderes rebeldes: Rafael Sebastián Guillén Marcos, siguió siendo un líder rebelde, y también Ignacio del Valle, y alguien más por ahí, Gallardo. Grupos armados en ese momento: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional seguía siendo, aunque en pausa por el diálogo político y el repliegue. El Cártel del Golfo, por Ociel Cárdenas Guillén. El Cártel de Tijuana, por los Arellano Félix. El Cártel del Golfo, por Juan García Ábrego. Y el Cártel de Sinaloa, por el Chapo Guzmán. También los Zetas. Empresarios favorecidos en su sexenio: Roberto Hernández, alguien de apellido Vizcarra, y Olegario Vázquez Raña. Volvieron los Vázquez Rañas, que aquí pues todo está del grupo Imagen, del Hospital Los Ángeles, etc. Herederos políticos: Santiago Krill Miranda. Aspirantes a la sucesión: Felipe Calderón, Santiago Krill, Alberto Cárdenas, Marta Sagún, aspirante, locamente, pero aspirante, Francisco Barrio Terrazas, Hugo Díaz, todo esto por el partido oficial en ese momento ya, el PAN. Enfrente: Roberto Madrazo, Gerardo Moreno, Arturo Montiel, Tomás Yarrington, Enrique Martínez, Enrique Jackson, Manuel Ángel Núñez Soto, Eduardo Burs, Miguel Alemán Velasco y José Natividad González por el PRI. También enfrente Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD, Patricia Mercado por la Alternativa, por la Alternativa, así se llamaba una fuerza política. Patricia Mercado, que ahora anda en Movimiento Ciudadano. Roberto Campa, Alberto Cinta, Manuel Paz Ojeda por el Partido Nueva Alianza, el PANAL. Dante Delgado por Convergencia Democrática, que después se convertiría en el Movimiento Ciudadano. Bernardo de la Garza por el Partido Verde Ecologista. Bernardo de la Garza que anda ahora
en el Comité Olímpico Mexicano, no como el presidente del comité, pero sí anda en ese equipo del Comité Olímpico. Ahí andaba en París aplaudiendo también a los atletas. Él iba por el Partido Verde. Inicialmente, después del Partido Verde se sumó a Fox. No, bueno, ahí no se sumó a Fox, perdón, porque ya estoy hablando de los aspirantes que vienen, pero se sumó a alguien, creo que, bueno, no quiero errar ahorita, pero terminó la cuestión de que no lanzó a nadie el Partido Verde. Estaba pensándolo Bernardo de la Garza, pero bueno. Víctor González Torres, el doctor Simi y Jorge Castañeda, aspirantes independientes, ¿sí? Jorge Castañeda, el que había sido el secretario de Relaciones Exteriores, quiso ser candidato sucesor y de manera independiente. Y Víctor González Torres, el doctor Simi, también, el señor, bueno. Terminó siendo su sucesor inmediato Felipe Calderón, bueno, fue el que quedó por el PAN y terminó siendo el sucesor. Todos los demás quedaron fuera. Así que, dada la alternancia, hubo una continuidad de ese gobierno, aunque no era el favorito de Vicente Fox, lo era Santiago Krill, se impuso Felipe Calderón para ser su sucesor. Imputaciones o juicios que le vinieron a don Vicente Fox: contar en su precampaña con recursos provenientes del extranjero a través del grupo Amigos de Fox. Segundo, la búsqueda de desafuero por animadversión contra el político opositor y jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para bloquear su inminente aspiración presidencial. Tercero, imputación: haber sido favorecido por el presidente Peña Nieto con múltiples permisos para comercializar productos derivados del cannabis. Esto ya a posteriori, pero es algo que se le imputa. Cuarta imputación: denuncia por presunta responsabilidad de fraude financiero de empresa naviera Oceanografía. Y quinta imputación a Vicente Fox: denuncia por presunta responsabilidad de enriquecimiento ilícito. No prosperaron, pero hubo esa denuncia de alguna manera. Intromisión presidencial, las intromisiones que ha tenido como expresidente. La primera, abierta preferencia electoral por los candidatos priistas en 2012. Sí, no por los panistas, sino por los priistas. Por Peña Nieto en 2012 y por Mid en 2018, en contra de su partido, del que a la postre fue expulsado. Segunda intromisión, recriminación al presidente Calderón por el empleo del ejército contra los grupos del narcotráfico. Tercera intromisión, marcado protagonismo a partir de continuas declaraciones a través de medios convencionales y redes sociales, con enfáticas críticas hacia López Obrador, presidente en funciones. Y habría que añadir una cuarta, que va en la misma tenor o tesitura, que ha sido también marcado protagonismo, también en medios y redes sociales, contra la candidatura de Sheinbaum y a favor de Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces, es otra intromisión fuerte estuvo el señor en redes sociales. Y a tal grado que de repente Xochitl Gálvez: no me ayudes, compadre, porque no me acuerdo qué sandés volvió a sacar y decir, y Xochitl Gálvez dijo: no, y aquí no me manda ningún hombre, ¿no? Entonces lo hizo un poquito al lado y se tuvo que apagar un poco Vicente Fox, aunque siguió ahí duro y dale, y bueno, seguramente está ahora muy, muy resentido porque pues no le salió nada a favor. Actividades y cargos posteriores hasta el momento: dirigente y dueño del Centro Fox, ¿no?, que creó, parecido a lo de Echeverría con su Centro del Tercer Mundo, aunque aquel de Echeverría pues había sido abrigado, cobijado por el gobierno con presupuesto, por ahí alguna filtración de presupuesto gubernamental,
En cambio, el Centro Fox ha sido una cuestión totalmente de él, y de quienes le quieran donar al Centro Fox, pero ha sido una cuestión totalmente privada. Codirector de San Cristóbal Center, que es algo parecido que desde su Centro Fox tiene, vicepresidente de la Asociación de Industriales del Estado de Guanajuato, fundador y presidente del patronato de la Casa Cuna Amigo Daniel, miembro de la junta directiva High Times y copresidente de la International Demócrata del Centro. Estos grupitos que andan por ahí, disque del centro, pero son más de derecha que nada y andan haciendo ruido ahí con esas cosas internacionales. Bueno, ¿cuál ha sido la huella que ha dejado de alguna manera? En libros, la generación de un plan básico de gobierno en el estado de Guanajuato, que fue su tesis en la Universidad Iberoamericana, libros a los pinos en 1999, que era toda su propuesta para llegar al gobierno, Revolución de la Esperanza, la vida, los anhelos y los sueños de un presidente, fue coautor con Rob Allen en 2007. Sigamos adelante más allá del miedo y los falsos profetas. Este ya fue posterior también de 2007, obviamente. Propiedades, Rancho de San Cristóbal en San Francisco de Rincón, Guanajuato, donde vive. Esposas, Lilian de la Concha, su matrimonio fue de 1972 hasta 1991, y Marta Sagún Jiménez, con quien se casó en 2001. Tuvo por ahí otra relación con Nina Zambrano. Hijos adoptivos, 4, Ana Cristina, Rodrigo y Vicente Fox de la Concha. Hijastros también, porque venían de con Martita Fox, Fernando, Jorge Alberto y Manuel Vibriesca Sagún. Bueno, por ahí andan nietos como Emiliano, para variar. Oye, desde con Salinas, Cedillo y ahora Fox, los emilianos salen a relucir, qué curioso. Bueno, Emiliano y Vicente Fox Rodríguez, Diego y Andrés Aguilar Fox, Pablo Campos Fox, Alison Fox Martínez. Todos estos nombres en algún momento podrán salir a relucir en la política si a alguno le interesa y no se extrañe nadie por allí. Y llega hasta nietos, Hanna Vibriesca Velázquez. Bueno, en homenaje, que se supone que los homenajes ya habían sido cortados después de Miguel de la Madrid y Salinas, que dijeron ya basta, no tanta cuestión de placas y nombres de los personajes. Bueno, a alguien se le ocurrió levantar una estatua y un bulevar en boca del río Veracruz. Estatua que ha sido en algún momento dado, creo que mancillada, ¿no? Estatua de Vicente Fox. Debo decir que para esto he consultado un artículo de Víctor Gordoa en la revista Siempre, también otro de Antonio Cerda, uno más en el Universal de Marco Lara, también de Milenio, uno de Gabriel Aguilar, otro artículo de Ana María Rosas en El Economista, el libro A los Pinos del propio Vicente Fox, Milenios de México de Humberto Musacchio, Dinastías, dos familias, una nación de Ramón Alberto Garza, ¿no? Entonces, esa parte física. Y luego también en lo digital, en la memoria política de Doralicia Carmona, obviamente Wikipedia, obviamente, algunos otros artículos, ¿no? Por ahí, en menor medida, para toda esta cuestión de Vicente Fox. Y ahora sí vamos a la valoración final, que ya me extendí bastante. Había dicho que 15 minutos y ya fue cerca de media hora. Ya me voy. Valoración final. La propia. Fox rompió perdón, ya, la hora, ¿no? Ya me agarró aquí también el sueño. Fox rompió con décadas de gobiernos emanados del partido que se había apropiado de las elecciones y con su estilo dicharachero inyectó al país de nuevas expectativas y proyectos
sin una verdadera consolidación. Lo positivo, representar una nueva alternativa política, la pujanza hacia la modernización del país, el respaldo a la vida democrática y el apoyo a la legislación a favor de los pueblos indígenas. Lo negativo, la frivolidad del mandato, las fallidas reformas estructurales y el errático manejo de las relaciones internacionales. Esa fue la gestión de don Vicente Fox, quien nos gobernó de 2000 a 2006. Agradezco muchísimo hasta donde hayan aguantado a Samantha Jiménez y a Delfer Maldonado. Este, no, no creo, solamente que ocurriera que fuera coincidencia ahorita, ¿no? No me saques ahí de lo que estoy haciendo, Delfer Maldonado. A ver, déjenme ver rápidamente. Twitter está poniendo aquí algo que no quiero ser yo. Más que aquí me está fallando para variar el internet. No quiere, no quiere funcionar. No quiere funcionar, no quiere funcionar. Permítanme. Ay, ay, ay. Permítanme. Ahí ustedes si me están viendo y si ven esta cuestión de Twitter, de Twitter, del Facebook Live, pues tendrán estas nociones de lo que se está poniendo en el comentario. Pero me está fallando muchísimo aquí. No sé qué me está haciendo esto. No quiere reaccionar bien. Entonces ustedes habrán dado cuenta del comentario, pero yo no quiero ser vocero de algo que no tenga. Digo, para no dejar grabado aquí una inconsistencia, ¿no? O sea, respeto mucho el comentario, como está planteado así, que participan ustedes con este programa, pero no tiene lógica. No lo veo en ninguna tendencia, obviamente, esta situación. Así que sería muy sorpresivo que finalmente se diera algo así. Entonces, como no veo nada de eso, pues no lo voy a mencionar yo verbalmente. Aquí está puesto y se darán cuenta ustedes del comentario de Delfer Maldonado. Y perdón, aquí mis ojos, no me traje aquí mis lentes. Si estoy pronunciando bien, si es Deifer o Delfer. Me parece que es Deifer Maldonado. Pero no, pues no doy crédito a eso. Es un rumor totalmente que no. Sería una gran coincidencia que esté hablando yo de Vicente Fox y ocurriera algo así. Pero bueno, por el momento lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. He rebasado la hora de emisión. Tengo la hora 13 minutos. Pensé que ya había llegado a la hora y media. Ya me había asustado mucho más. Pero bueno, muchísimas gracias. Esta fue la fichita de Fox en las fichitas presidenciales. Los espero en la siguiente, que obviamente será la de Felipe Calderón. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Déjenme ver si no hay acá otro saludo, otro. Pues sí, por ahí anduvo Yair Cortés Zúñiga. Este, Yair Cortés. Yair Cortés, Samantha y Deifer Maldonado. Muchísimas gracias por esta compañía y yo los espero pues en la siguiente fichita presidencial. Muchísimas gracias por su atención.
me quedé ciscado por esto y sigo viendo aquí lo del Twitter, pero realmente si fuera una noticia así, estaría súper, súper, este, marcadísima y evidente, y pues no hay nada de eso. No hay nada, 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 nada de esta situación que me decía Deifer. ¿Dónde consultaste? ¿Qué leíste, Deifer, que me das esta referencia? Bueno, muchísimas gracias. No os entretengo más. Un abrazo. Realmente les agradezco mucho la compañía en esta serie de lo que pretendía yo fueran cápsulas que se han convertido en programas realmente sobre algunos presidentes relevantes de nuestra historia mexicana. Así que los espero en la siguiente fichita presidencial. Hasta luego.